Juventud, buenas tardes. ¿Cómo están los ánimos? Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Richard. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas Judith. tardes. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Buenas tardes, Juventud. licenciado. Judith, buenas tardes. Buenas tardes. Adriana.
Jorge Mitma. Mitma Buenas Jorge, tardes. dice, ¿no? Muy bien. Alexander. Zipota Marcos. Buenas tardes, qué bien. Nos volvemos a encontrar después de largas 2 semanas de vacaciones, 3 semanas de vacaciones. ¿Cómo lo han pasado? ¿Bien, mal, regular? ¿O necesitan más tiempo para seguir descansando? Yo creo que 3 semanas es suficiente, ¿no? Ya también una semanita más, ya nos entra la flojera. Está bien, 3 semanas, está haciendo frío, sigue, pero para los jóvenes no hay frío, no hay calor. A seguir estudiando, entonces, les falta poco. ¿Cómo es, no? Hace 2 años, segundo año, parecía todavía que les faltaba mucho, pero ahora ya les falta poco. Pero terminar la carrera es la etapa más bonita de la vida y después ya la etapa más difícil de la vida, trabajar, tener familia. Ya van a... y ahí ya vienen los problemas grandes. Ahorita no tienen problemas. Estudiar es el único problema que tienen y tan lindo que es estudiar. ¿Alguna novedad? ¿Algo interesante ha pasado en estas 3 semanas o nada? Todo sigue igual. ¿Qué vamos a hacer? Todo, nada cambia. ¿Cómo es, juventud? ¿Alguna novedad? Para conversar, yo quiero conversar con ustedes. Ya saben que los que conversan, participan en el aula, tienen buena ponderación. Ahí las notas ya les he mandado, no les he mandado, ¿no? Las notas están claro que no les he mandado todavía las notas, pero están en el sí allá. Les mandaré a su WhatsApp en este momento y van a ver y si hay algún reclamo, reclaman en este momento. ¿Estamos? Sí, dice. Pero yo tengo aquí las notas. ¿Ven en la pantalla, jóvenes? Aquí está el examen del primer parcial. Esto conocen ustedes. Sí. Primer parcial conocen. El examen de extensión también conocen. ¿Cuántos se han sacado? El examen de investigación, eso no conocen. Esta es la calificación que les puse. El trabajo de investigación, claro, es el trabajo de investigación. Les he ponderado, les dije que no iba a ponderar, ¿no ve? Pero he visto que era necesario calificar el trabajo más. Esta es la nota que tienen de su trabajo de investigación. Y la participación y asistencia es esto. Miren, tanta de ponderación para los que participan. 10, 15, 15. La nota máxima es 15. Para los que participan y asisten a clases. Tienen muy buena nota. Yo creo que aquí no veo ningún reprobado. Sí, 1, 2, 3 estudiantes de 52, no es de 52, pero 3 reprobados y además con reprobados altos. ¿Y por qué han reprobado? Pues podemos ver. Aquí buenas notas,
vean ustedes las buenas notas que tienen. Este joven es, y tiene buena participación, tiene asistencia, buena asistencia. El trabajo, el examen es donde está mal, el examen de investigación. Extensión, el primer parcial tiene 20, extensión 8, el examen de investigación 2, y el trabajo en investigación está aflaqueado. Después otro tiene Zichar, el examen de investigación también. Yo he visto, ¿por qué tienen muy baja nota? He visto copiar y pegar. Copian del trabajo de investigación, lo llevan al examen. Y eso no sirve, no vale. He visto también los que tienen muy baja nota en el examen de investigación es porque no han respondido a la pregunta. La pregunta dice relacionar la pregunta de investigación con el título, dice, ¿no? O con el subtítulo, que viene a ser lo mismo, títulos y subtítulos. Eso, ese es el problema. Entonces, había una señorita que estaba reclamando, la señorita Verónica, creo que es. Sí, está en su examen, está 35. Solo que en el CIA los redistribuye. ¿Por qué los redistribuye? Porque aquí no consta su examen de extensión. No hay examen de extensión. En investigación, seguramente que no has respondido a las preguntas o que no ha dado examen de investigación, sí ha presentado su trabajo de investigación y prácticamente la asistencia a clases es muy baja, muy poco también. Tiene 46 total. Ese es el problema, ¿no? Estabas reclamando, ¿por qué no tengo 35 en el CIA? Pero es que el CIA, miren, lo que hace es suma todo esto y lo divide. A ver, vamos a ver esto. No, aquí no está. Aquí está. Este es. En el CIA tiene 23, teniendo 35 en el examen. Eso estaba reclamando. ¿Por qué 35 y por qué 23? Pero es que el CIA, como tiene que poner nota a extensión e investigación, ¿no? En extensión, por ejemplo, no tiene nota. En el examen de investigación tampoco tiene nota. ¿Qué hizo el CIA? Le llenó esos vacíos y la nota final es la misma, pero 46 aquí y 46. ¿Entienden? O sea que parcialmente puede modificar. ¿Por qué? Porque el CIA lo distribuye de otra manera. Yo presento esto al CIA, esto que está a la izquierda, eso presento al CIA, y el CIA automáticamente lo convierte en estos tres columnas. Ese es por eso varía aquí, por ejemplo, el examen de teoría con la nota de teoría, pero es la misma nota al final, solamente que se haya distribuido la nota. Por eso varía seguramente no solamente de la señorita Verónica, sino de muchos estudiantes. No coincide el examen que han sacado ustedes con la nota de teoría en el CIA, precisamente porque el CIA distribuye todas estas notas, se distribuye, porque el CIA tiene únicamente 3 columnas, 1, 2, 3, y aquí tenemos
1, 2, 3, 4, 5 columnas. O sea que tiene que, a la fuerza, de distribuir las notas. Esa es la explicación. ¿Alguien quiere saber más su nota o ya han debido ver en el CIA, pero las notas? Si después hay algún reclamo, podemos volver a esto, ¿ya? Entonces les estaba preguntando, ¿no hay ninguna novedad? Todo sigue igualito como hemos... ¿Ya hay vacuna para nosotros, Ulises? A ver, Jorge, adelante, Jorge. No, solo les comentaba sobre las vacunas que ya se ampliado para nosotros más, para los jóvenes. Claro, claro, por ejemplo, es una novedad. Y lo que se ha visto es de que los jóvenes tienen más participación, ¿no? Son más conscientes los jóvenes. Entonces, eso está muy bien. La juventud siempre alegra, siempre alegra la vida. ¿A qué bien? Esa es una Dice, novedad, por ejemplo. Para mí, la otra novedad, hay tantas cosas novedosas que han pasado. Por ejemplo, me gusta mucho el deporte. Yo siempre les digo a mis hijos, si hubiera tenido apoyo de algún padrino, hubiera llegado a ser jugador profesional. Me encanta el deporte alto. Eh, entonces, por ejemplo, algo que es sensacional. Eh, la semana anterior, creo que es el día miércoles, un niño de 12 años con 4 meses fue declarado gran maestro de ajedrez. Llegar a ese nivel solamente después de mucho cocido se llega ahí. Más antes este niño había sido declarado maestro internacional en Estados Unidos, ¿no? Y creo que es en Hungría, la Federación Internacional de Ajedrez del Mundo le nombró gran maestro. ¿Por qué? Porque ganó un campeonato en ese país, en esas fechas. Ya había acumulado tantos puntos que le correspondía ser gran maestro de ajedrez, ¿no? Es una novedad. Ha batido el récord a los 12 años con 4 meses. El anterior récord era del ajedrecista Alekhine, que fue declarado también gran maestro del ajedrez a los 12 años con 6 meses. Esta es una novedad bien grande, porque ustedes alguna vez han jugado ajedrez, tienen que jugar ajedrez, es un deporte muy bonito para un estudiante, eh, requiere mucha inteligencia, trabajo de la mente. Esa es una novedad para mí muy importante. Pero otra novedad, así relacionado con el deporte y con el COVID, todo está relacionado, no hay nada separado, ¿no? Es de que el campeonato de Europa de selecciones ya tiene público, ¿no? Y lleno. ¿Eso qué significa? Ni siquiera tienen ya barbijos, ¿no? Que esos países están empezando a superar la pandemia, ¿no? Hay avances, retrocesos, pero parece que la tendencia es ya ir regularizando la vida, ¿no? Ven ustedes, hay partidos, transmiten por televisión, partidos de la Eurocopa. Ahí el público está lado a lado sin barbijo, ¿no? En cambio, el campeonato sudamericano de selecciones no tiene público todavía, ¿no? Entonces, hasta en eso nos estamos atrasando. Pero ahí se ha visto, ¿no?, el poder económico. Aquí los que tienen plata son los que... Y la pregunta es, ¿por qué tienen plata ellos y por qué no tenemos nosotros si somos tan ricos, ¿no? Todo tenemos. Ellos no tienen nada, su territorio es pobre, ¿no? En cambio, nosotros tenemos
oro, plata, estaño, hidrocarburos, todo está, pero sin embargo somos pobres. Esa es la política. Por eso tenemos que estudiar la política. Tenemos que hacer práctica política. ¿Alguna otra novedad, algo que les llame la atención para conversar o me meto directamente a clases? No hay ninguna novedad, ¿no? Eso de los jóvenes es muy importante, que se están vacunando ya los jóvenes. Muy bien, entonces entro, si hay alguna pregunta me dicen nomás, ¿ya? Si hay que responder, respondo. No me interrumpe cuando el estudiante habla. En clases, para la clase. Y si hablan entre ellos, interrumpen, claro que sí. A ver, ¿qué habíamos preparado para hoy? Esto. El tema 5, el proyecto político revolucionario de 1952. Este tema les ha llamado la atención a muchos estudiantes de odontología, a muchos estudiantes, y en su trabajo de investigación han escogido este tema, la revolución del 52. Si hubiera algún reclamo sobre el trabajo de investigación, la calificación, también lo hacen sin problema. Les voy a explicar en clases. Mejor explicar en clases por qué hay ese problema. Entonces, cuidar siempre, ¿no? Los que han hecho de su cabeza tienen buena ponderación. Los que han copiado no tienen buena ponderación. La revolución del 52, este es el proceso revolucionario prácticamente de los más profundos del mundo. Estoy leyendo un libro en este momento. Yo había leído ya cuando estaba haciendo mi curso de posgrado en la UMSA sobre la historia de Bolivia de Herbert Klein. Y él dice justamente eso, que la revolución del 52 es uno de los cambios más profundos revolucionarios del mundo, comparable a la revolución mexicana de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, ¿se acuerdan? El proceso revolucionario, ¿no? Y claro, no es tan profunda como la revolución soviética, por ejemplo, ¿no? Pero la revolución del 52 ha sido un periodo, un movimiento de masas muy importante que ha cambiado la estructura del país. ¿Cómo era la estructura del país? ¿No? ¿Recuerdan ustedes? Decían la oligarquía minero-feudal, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener parientes comunarios y un poco he vivido toda esta explotación de los gamonales, ¿no? Entonces, así vivía Bolivia, ¿no? Los gamonales, los propietarios de tierras que explotaban a los campesinos, a las naciones originarias, ¿no? Y la explotación no era solamente económica, ¿no? Tal vez eso era no tan lacerante, digamos. Lo más lacerante era la explotación ideológica, ¿no? Aquí, en este periodo, el insulto más cruel, podemos decir, era decir, indio, yo no soy tan... ¿no? Ideológicamente nos habían metido a la cabeza todo eso. Entonces, ese era el problema de antes de la revolución, ¿no? La producción feudal, no solamente económico, sino también ideológico y, por supuesto, político, ¿no?
que no podían participar, no eran ciudadanos, ¿no? Porque no sabían leer y escribir, ni tenían rentas que decía la constitución política del Estado. Vean ustedes, así era la constitución política del Estado antes de la revolución del 52. Aquí tenemos una pintura muy bonita de ese momento, ¿no? Cómo las naciones originarias, ¿no?, tenían que transportar los productos que ellos mismos habían producido para entregar al patrón. ¿Cómo eran las minas, ¿no? Las minas, esta es la Yayagua, esto es Yayagua, de la época de Patiño. Miren ustedes cómo transportan la riqueza que producen los trabajadores, ¿no? A nosotros nos enseñan, sí, están transportando mineral, la riqueza mineral, ¿no? Pero ese mineral tiene pues horas de trabajo, horas de vida, gasto de energía física e intelectual. Esa es la verdadera riqueza. Ese es el valor de las mercancías, el trabajo que contienen. Así, en casos rumbo a los puertos de Chile, salían las, las, la riqueza que producían los trabajadores. Y aquí está, ¿saben, no? En este periodo es el periodo de formación de las más grandes fortunas del mundo. Por eso dicen los investigadores de que la mala suerte de Bolivia es haber tenido estos caballeros que en vez de reinvertir como hacían los empresarios europeos, los empresarios argentinos, peruanos, chilenos, invertir en el país. Tanta riqueza que se invierte en el país, en este momento seríamos mejor que Chile, mejor que Perú. Pero no, estos como tenían, ese es el problema de la política, tenían el Estado en sus manos, la política en sus manos, nadie les decía, lleven nomás la plata, toda esa riqueza que han explotado los trabajadores. Impuestos van a pagar después, y impuestos muy bajos. Ese es el problema político, vean ustedes. ¿Y la salud cómo estaba? En este momento, en este periodo, yo creo que eh, la salud bucal, la salud que estudia la estomatología, se llama, ¿no? Estomatología o la odontología, en este periodo casi no habían odontólogos, ¿no? Apenas unos cuantos médicos. Así estaba Bolivia, encadenado, no tenía futuro, no tenía felicidad, esperanza de vida, felicidad, ¿no? Un cuadro muy bonito que lo han pintado los pintores bolivianos. Y la guerra del Chaco, ¿qué tiene que ver la guerra del Chaco con la revolución del 52? Pues tiene que ver muchísimo, porque aquí en la guerra del Chaco, todos los bolivianos que parten a la guerra del Chaco regresan con la conciencia nacional de por qué se ha perdido la guerra. Bolivia era mucho más rico que Paraguay, tenía más población que Paraguay, ¿no? Pero sin embargo hemos perdido. ¿Qué ha pasado? ¿No? Es que esa oligarquía que tenía el poder del Estado no supo administrar a pesar de 60,000 muertos, a pesar de que Bolivia tenía mucho más ejército que Paraguay. Es como jugar ajedrez. Aquí la estrategia y la táctica ha fallado de los que en ese momento tenían el poder del Estado.
Mi batería estaba... ¿Me ven, no? Entonces, ese es los antecedentes de la revolución del 52, ¿no? La producción feudal en el campo, ¿no? La explotación a los campesinos, a los trabajadores mineros, ¿no? El símbolo de cómo estaba Bolivia y la guerra del Chaco, antecedentes de la revolución del 52. Aquí los soldados, ¿no? Toman conciencia de por qué Bolivia está tan mal, ¿no? Tenemos aquí dos héroes de la guerra del Chaco. Este es el prototipo de héroe en Bolivia de la guerra, Germán Busch. Y Gualberto Villarroel, el mártir de la revolución. Ustedes cuando vayan a La Paz seguramente ya han visitado el Museo de la Revolución del 52, que está en la Plaza Villarroel, justamente, ¿no? Ahí están enterrados los mártires de la Revolución del 52. Entonces, la ciencia política que estudiamos, ¿cómo estamos estudiando la ciencia política? Mediante el método modular. ¿Qué nos dice el método modular? Para estudiar la política, primero hay que estudiar el discurso, la ideología, el discurso ideológico. ¿Y cuál era ese discurso ideológico de la revolución del 52? ¿No? Pues el representante máximo de la ideología de la revolución del 52 es Carlos Montenegro, que ha escrito un libro que les he invitado a leer, que se llama El nacionalismo y coloniaje. Pues aquí, según Carlos Montenegro, ¿no? El problema de Bolivia, miren ustedes cómo es de rico la ciencia política. El problema de Bolivia es de que es un país todavía colonizado, es un país, es una colonia, ¿no? Tendremos Estado libre, tendremos, podrán elegir la oligarquía a sus gobernantes, ¿no? Pero aquí todavía seguimos dominados por la colonia. Ese es el problema de Bolivia para Carlos Montenegro, ¿no? La lucha entre nacionalismo y coloniaje. Desde que se funda el Estado boliviano, siempre esta lucha era permanente, nacionalismo y coloniaje, como lo va a ser en la revolución del 52, ¿no? El nacionalismo contra el coloniaje. ¿Y quiénes representaban el coloniaje entonces? La gran oligarquía minero-feudal, los varones del estaño, los hacendados de las tierras, ¿no? Esa es la oligarquía minero-feudal que se llama. Entonces, la ideología, el discurso ideológico de que Bolivia tiene ese problema, de que la dialéctica del desarrollo político de Bolivia es la lucha entre nacionalismo y coloniaje. Lamentablemente, desde que dominan los conservadores que hemos estudiado, desde que dominan los liberales hasta los republicanos, se han impuesto la concepción colonial sobre el nacionalismo. Es muy bonito ese libro, les invito a leer. Entonces, ese es el problema de Bolivia según el discurso político. ¿Qué hay que hacer? Liquidar al colonialismo. Realmente liquidar ahora. Porque en 1825 hemos liquidado a los españoles.
pero la colonia se ha quedado igual. ¿Dónde se ha quedado? Aquí, en la cabeza. También tenemos que, por ejemplo, ahora uno de los discursos del MAS es de que hay que descolonizar el país, hay que descolonizar, ¿no? Que es un aspecto muy importante. Entonces, para Montenegro, la génesis del nacionalismo revolucionario, el origen del nacionalismo revolucionario, lo podemos encontrar en nuestros ancestros, en la comunidad endógena, histórica y culturalmente. Ese es el origen de la nacionalidad, del nacionalismo. Esto es el origen del nacionalismo, lo boliviano, lo que es Bolivia, que esta es Zárate-Vilca, ya esto hemos estudiado con el liberalismo, ¿recuerdan? Esta foto me recuerda mucho las fotos de Emiliano Zapata y Pancho Villa. La cultura de esta nación tiene idioma, tiene cultura, tiene cosmovisión, tiene territorio y habitantes, ¿no? Es una verdadera nación, la nación aymara, o la nación quechua, o la nación guaraní. Tiene símbolos también, que estos son símbolos del país, ¿no? Tupac Katari y Bartolina Sisa. Esto también ya hemos visto, ¿no? Entonces, en el discurso político de la Revolución del 52, ¿no? No solamente está la génesis del nacionalismo revolucionario en esas naciones originarias, sino también en la clase nacional. Vean ustedes la complejidad de la política. En la clase nacional. ¿Cuál es la clase nacional? Esto que, ¿no? Los mineros, los trabajadores mineros. La clase, la esencia de la nacionalidad del país. La clase nacional. El pueblo como sujeto de la revolución, ¿no? Es el pueblo. Le preguntaron a Enrique Dussel que defina el pueblo. Y él dijo, tenemos que terminar Ya está la misma. Ya, mi mamá. ¿Qué? Ana Verónica Castro, tienes menos 5 puntos. ¿Por qué me has hecho asustar? Disculpa, Lice, estaba agarrando a mi perrito. Pero tengan cuidado, por favor, por eso nos interrumpe. Ya me has quitado la inspiración de todas maneras, Ana Verónica. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es el sujeto de la revolución? Entonces, cuidado, me estén diciendo la clase nacional, las naciones originarias, esos son los componentes del pueblo, ¿no? El pueblo, justamente toda la clase popular, lo nacional popular en Bolivia. Entonces, la ideología, el discurso, produce al Estado. No es como pensamos, el Estado, ¿no? Es igualito, el Estado sí, ¿no? El Estado está en función de la ideología dominante. Claro, después de la revolución del 52 se impone un nuevo Estado, el Estado revolucionario, el Estado del 52, como después vamos a ver, el Estado de la Seguridad Nacional, el Estado de los militares, ¿no? O después vamos a ver el Estado neoliberal, el Estado de los neoliberales, y después veremos el Estado el Estado plurinacional, ¿no? Que tiene su ideología plurinacional. Entonces,
el Estado se forma a través de qué es, como científicos de la política, que también tienen que ser científicos de la política. Ese es el sueño de los trabajadores mineros, ¿no? Los odontólogos de mi universidad serán, ¿no?, los profesionales orgánicos de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque serán con esto, con la cabeza, no el corazón. Claro, con el corazón, ya viva, viva tal cosa, no, pero no, nosotros tenemos que ser con la cabeza. ¿Y a qué viene esto? De que el Estado se organiza mediante la constitución política del Estado. Cada nuevo Estado con un nuevo discurso, ¿no?, se diseña a través de una nueva constitución política del Estado. Pero el Estado del 52, ¿no?, no hace una nueva constitución política. Después lo va a transformar. Pero las medidas grandes que ustedes mismos ya me han explicado, la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal, ¿no?, se ejecuta con la Constitución Política de 1938. ¿No? O sea que hace unos 15 años antes de la revolución del 52. ¿Qué tiene que ver esta Constitución Política de 1938? Es justamente la Constitución Política del Estado que se aprobó en el periodo de Germán Busch, ¿no?, de Germán Busch. O sea que vean ustedes, ¿no?, faltando tantos años, el país ya se estaba preparando para una revolución. ¿Y por qué hubo una revolución? Porque justamente hubo ese levantamiento de 3, 4 días, ¿no?, porque la oligarquía, con todo el poder que tenía, recuerden, Patiño, Hostia, Aramayo, los hacendados ¿no?, por ningún motivo querían dejar, ¿no?, el poder, no querían transformar el Estado, menos hacerse quitar las minas o las tierras, ¿no? Querían seguir como habían desde la fundación del país hasta el 52. Esta clase colonial ha disfrutado del país. Entonces, eso es bien importante. La Constitución Política del 38 sirve para la Revolución Nacional del 52. Con esa Constitución se hacen las medidas del Estado revolucionario. Pero ese Estado, ¿cómo se consigue? Hemos visto, ¿no? El pueblo toma el poder, toma las armas, ¿no? Sí, no había otra forma de expulsar a esa oligarquía si no es a través de las armas, ¿no? Aquí vemos el pueblo, ¿no?, es el que toma las armas. Ahora, este pueblo era pues un pueblo preparado para la guerra, ¿no?, porque eran los excombatientes de la guerra del Chaco. Aquí vemos al que después será presidente de la Revolución del 52, Víctor Paz Tensoro, con el B de la victoria, con el poder campesino, con las naciones originarias. Aquí al lado está el gran derrotado, Simón Patiño. Eso, yo subrayo esto porque he visto que una cultura en Yayagua, Patiño, gracias a Patiño, gracias, ¿no? Ha luchado contra los chilenos, Patiño. Pero Patiño ha sido el gran explotador de la riqueza del país. Tal vez si hubiera invertido en el país, ¿no?, pero toda esa riqueza en el exterior, toda esa sangre, esa energía física, ese gasto de energía física para Estados Unidos. Por eso Estados Unidos es tan rico, ¿no?, porque ha tenido, en el mundo hubo este tipo de empresarios
que Estados Unidos, la libertad, ¿no? El país de la esperanza, sacar toda la riqueza a esos países. Nosotros, empobrecidos. Por eso les digo, tienen que ir al exterior ustedes, tienen que ir para que vean por qué nos hemos quedado tanto, ¿no? Por culpa de estos caballeros. ¿No? Y nosotros también, porque seguimos con la mentalidad colonial. Seguimos diciendo, qué bien los extranjeros, qué bien los gringos. Gracias Dios, al Dios de los gringos, ¿no? Entonces ese es el problema. Pero aquí empieza a romperse eso. O sea, eso ya, ustedes ya conocen muy bien, ¿no? Las grandes medidas del Estado del 52, la nacionalización de las minas, ¿no? Y la ampliación de la ciudadanía. Antes, los que sabían leer y escribir, solamente ellos eran considerados ciudadanos que podían elegir a los presidentes. Ahora, con la revolución del 52, todos pueden elegir. Es el famoso voto universal. Las grandes medidas de la revolución, ¿no? Del 52, la nacionalización de las minas. Sí, ¿cómo se consigue eso? ¿No? Con las armas. ¿No? Claro, también se crea la famosa Corporación Boliviana de Fomento. Esta Corporación Boliviana de Fomento en su momento fue una verdadera corporación que tenía el objetivo de iniciar la industrialización del país. Industrialización Bolivia, porque ellos han, como Corporación Boliviana de Fomento, han financiado distintas empresas en Bolivia para que empiece el inicio de la industrialización de Bolivia. Esta es una corporación de fomento muy importante, ¿no? En el periodo del nacionalismo revolucionario. Llamamos la reforma agraria de voto universal, ¿no? A través del decreto 3463 se realiza la reforma agraria. Aquí hay el detalle de la reforma agraria, ¿no? Pero en lo fundamental, los hacendados dejan de ser dueños de las tierras para otorgarles a los productores. Después es otro tema ya. ¿Por qué esta reforma agraria no ha enriquecido a los agricultores si tenían las tierras? Podemos volver a eso que parece un axioma. Porque aquí, ¿no? ¿Para qué quechua? ¿Para qué aymara? Inglés, hay que saber. Ese es uno de los problemas. Y después, por supuesto, la revolución del 52, ¿no? Desemboca en un periodo en donde el Estado es manejado por los militares, ¿no? Es el periodo que se llama el nacionalismo militar. Entonces, un periodo en donde ustedes han estudiado seguramente en sindicalismo e historia del movimiento obrero 2, en donde un vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro, ¿no? René Barrientos, origina la masacre de San Juan. Sí, es uno de los periodos más tristes de la historia de Bolivia, ¿no? Que a través ¿no? de este periodo del nacionalismo militar se procede a pelear con los mineros. Hay en este texto que les he dicho que estoy leyendo en este momento sobre la historia de Bolivia de Herbert Klein, dice algo que es
como es extranjero, dice cosas que los bolivianos no lo dicen, ¿no? Es bueno estudiar al extranjero en estos casos. Dice, por ejemplo, eso hay que comprobarlo también, comprobar, ¿no? De que la guerra del Chaco ha sido provocada por Bolivia, dice. Y otra cosa que dice que me llamó la atención es de que el ejército boliviano, ¿no? Tiene puras derrotas en el extranjero, con los ejércitos extranjeros, ¿no? Pero ¿dónde el ejército puede tener, digamos, puntos a favor? En sus guerras internas con los trabajadores y los campesinos, con las naciones originarias. Eso es verdad en la época por ejemplo, en la época de Melgarejo, ¿no? Cómo el ejército se metió y quitó tierras a las comunidades. En la época de Ismael Montes, de los liberales, cómo a base de bala se apropiaron de las piezas de comunidad. Y también dice, eso ya citando a otro autor, de que es posible que en el periodo colonial las naciones originarias no hayan estado tan explotadas como en el periodo republicano. Cosas interesantes. Y con el nacionalismo militar, pues ahí se impone la masacre de San Juan. Pero hay otro tipo de nacionalismo militar, ¿no? Que recoge las ideas de la revolución del 52, es el nacionalismo militar de este caballero, por ejemplo, Juan José Tozes, y de Obando Candia, que nacionaliza la Standard Oil Company, productora de petróleo, ¿no? Y nacionaliza también la mina Matil y todo eso. O sea que dos tipos de nacionalismo militar. Un nacionalismo militar de derecha, manejado por Zené Basientos, que no solamente masacra a los trabajadores, sino reduce los ingresos, los sueldos de los trabajadores, lo que nunca se ha visto en el mundo, ¿no? La reducción absoluta del salario. Se reduce el salario con la inflación, pero así, bueno, si ganas 5,000, vas a ganar 3,000. Eso lo hizo Basientos con los trabajadores mineros. Entonces, en cambio hay otro nacionalismo militar, ¿no? Que recoge las ideas de la revolución del 52 y, por ejemplo, procede a la nacionalización de la Gulf Standard Oil, que después va a pasar a toda esa estructura productiva a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Y tenemos a Juan José Tozes. Saben que hay en Yayago un monumento de Juan José Tozes, ¿no? Entonces, Juan José Tozes fue el que repuso los salarios a los trabajadores mineros, que ha sido cercenado por este caballero Basientos. Y tenía, por ejemplo, para la historia de la Universidad del siglo XX, en el periodo de Juan José Tozes se crea la Asamblea Popular. Y en la Asamblea Popular se determina la creación de la Universidad del siglo XX a pedido de los congresos de los trabajadores mineros. Entonces, eso de los partidos lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? La próxima clase vamos a ir con calma. Este tema es muy importante. Espero que no se hayan abusido. Futuros profesionales orgánicos de los trabajadores. O van a ser odontólogos nomás. Eso me dijeron ahí en tecnología, me dijeron. Que nosotros vamos a ser ingenieros nomás. No, tienen que ser políticos. Quien maneja
nuestras vidas son los políticos, aunque no nos guste. ¿No? Por eso es importante la política, es la herencia de los mineros, ¿no? Los universitarios que se titulen de mi universidad van a ser profesionales políticos. Y así tenemos que ser, con conocimiento de la ciencia política y hablando de los idiomas nativos. Muy bien, juventud, nos vamos a tomar tecito. No hay nada que comentar, ni siquiera les llamo lista. Tengo la sensación de que ustedes entran a clase y me hacen hablar nomás y dicen, política se aprueba nomás con un trabajito, ¿dónde es el problema? Un trabajito listo. ¿Qué es la política? Yo sé política. Política no es ciencia, ciencia es la biología, ¿no? Los tratados de la odontología. No, dicen. ¿No? Estamos Adriana, atendiendo, ¿qué dice. crees? Estamos atentos, dice, al tema. Sí, dicen. Estamos atentos a la clase. Luis, estamos atentos a la clase. Muy bien, muchas gracias. Me da mucha felicidad. Me da mucha felicidad. Este tema lo voy a subir al Moodle para que vayan repasando y el próximo lunes, el próximo lunes vamos a discutir, ¿ya? Voy a hacer más participativa la clase. Es mejor que participen ustedes. El estudiante cuando interviene enriquece la clase. Les llamaré lista. Aguilar Karina. ¿Han visto ya sus notas en el... ¿Sí? Todavía no. Han debido ver porque ya he tenido reclamos, reclamos ya tuve. Si tienen algún reclamo, me reclaman nomás sin problema. Aguilar Karina. Anabe Cleto. Presente, licenciado. Bien, Cleto. Arteaga Silvia. Silvia. Caero Lisbeth. Lisbeth. Presente, doctor. Muy bien, Lisbeth. Cala Zulma. Cala Zulma. Calani Javier. Dicen, me ha llamado a mí, no tengo señal. Ya te he puesto falta. Ya, está bien. Cala Zulma. Calle Dayana. Calle Dayana. Calle Adriana. Camata Jenny. Adriana. Ya está bien, Adriana. Está bien, está bien. Está bien. Sí, sí. Está bien. Camata Jenny. Presente, Jenny. dicen. Presente. Muy bien. Castillo Noemí. Noemí. Castro Ana Verónica. Presente, Lisa. Muy bien. Ana Verónica. Castro Lourdes. Lourdes. Presente. Muy bien. Lourdes. Chile Freddy. Chile Freddy. Chile Elena. Chino Richard. Elena, ¿está bien? Presente, lice. Está bien. Richard, está bien. Choque Jenny. Presente, Jenny. Lisa. Muy bien, Jenny. Choque Wilford. Wilford. Cocha Lavinia. Lavinia. Presente, Licen. Muy bien, Lavinia. Colque Griselda. Griselda.
Condori Judith. Presente, licenciado. Muy bien, Judith. Cruz Gloria. Cruz Gloria. Cuculi Lourdes. Lourdes. Esquivel Juana. Juana. Presente, Licen. Muy bien, Presente, Juana. Fábrica Zulma. Presente, Licen. Muy bien, Zulma. Fajardo Claudia. Presente, Licen. Muy bien, Claudia. Foronda Alfredo. Alfredo. Gómez Iber. Presente, Lice. Muy bien, Iber. González Adrián. Adrián. González Noemí. Presente, Licen. Muy bien, Noemí. Huanca Verónica. Presente, Licen. Muy bien, Verónica. Muy bien, creo que se pasó de mí, Presente, González. Licen. Copali. González Rodrigo. Sí, sí, Licen. No me pasé, lo que pasa es que, bueno, ya. Tienes asistencia. Gracias. Noemí. Noemí González. Ahora me va a decir que me pasaba. Muy bien, Noemí. Huanca Verónica está. Guaya Mariluz. Mariluz. Presente, Licen. Muy Presente, bien, Licen. Mariluz. Humérez Vladimir. Vladimir. Ibáñez Nelly. Presente, Licen. Muy bien, Nelly. Ibaza Verónica. Verónica. López Zeina. Presente, Licen. Muy bien, Zeina. Luna Marcelo. Presente, Lice. Muy bien, Marcelo. Mamani Bernabé. Bernabé. Presente, Lice. Mamani Daisy. Presente, Licen. Daisy. Lice, presente. Lice, presente. Está bien, Daisy. Marza Seila. Seila. Mitma Alexander. Lice, presente. Mitma Jorge Alexander. Bien, Alexander. Morales Daisy. Daisy. Plata Isael. Plata Presente. Isael. Presente, Lice. Muy bien, Isael. Zamírez Roxana. Zamírez Roxana. Presente, Licen. Zamírez Zonal. Licen. Presente, Lice. Muy bien, Zonal. Roxana, ¿estás? Sí, licenciado, presente. Ya, muy bien. Muy bien. Zibota Hermógenes. Hermógenes. Muy bien, Presente, Hermógenes. ¿Está bien? Sánchez Emerson. Emerson. Presente, Licen. Presente. Muy bien, Emerson. Soruco Paola. Paola. Vilca Isabel. Isabel. Vilca Isel. Presente, Licen. Muy bien, Isel. Yapura Silvia. Zulma. No. Suiga Vilma. Presente, Suiga Licen. Vilma. Zúñiga, Muy bien. Muy bien, Vilma. Chávez Víctor.
Víctor, Condori Florencio, Moisa Melanio, no, este es de, ya está, Zúñiga. Rodríguez Ariel. Muy bien, ahora sí, jóvenes, Arteaga Silvia, dice, no le puedo A mí no me ha por llamado. favor. ya te he puesto, Arteaga, tienes el Zeinaga, ya le he puesto asistencia. Ya Licenciada está. Michi. Gracias. Dije, no tengo buena señal. A ver, Gonzalo Chile. Dice, Sí, licenciada, por favor. ¿Tu apellido es Gonzalo? No, Chile, doctor. Este licenciado. Chile. Chile Chile. Pérez. Pérez Gonzalo, ya está bien. Ya, Chile ya, Pérez ya, Gonzalo. ya. ¿Qué más? Lourdes Cuculido, dicen. Cuculi. Sandra, Lourdes Sandra. ¿Quién más? Elena. Pura Tiene asistencia, Elena. Cala Zulma. Cala Zulma. Ya. Sí, Ya, está bien, Zulma. Está bien. Elena también está bien, tiene asistencia. sí, sí. Bueno, ahora sí, iremos a tomar té. Chao, jóvenes, nos vemos. Hasta luego, licenciado. Se Chao, cuida. hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Chao. Chao, chao.